cada mañana al despertar y por la noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Un saludo muy, pero muy especial para todos ustedes. Hoy es viernes 6 de mayo, ya estamos en vísperas del sábado 7 de mayo. Y bueno, quise hoy grabar a solas un momento con ustedes en la intimidad y poder compartir con ustedes los mensajes que tiene para el Señor hoy a través de Línea Directa. Quiero agradecerles a todos los que me han escrito, los que me han mandado algunos mensajes. Como muchos de ustedes saben, hace un año exactamente mi madre descansó. El Señor la llamó al descanso, pero eso es lo que nos ayuda o lo que nos motiva, como lo escribí yo en mi Facebook, para mantenernos fieles a Él, para seguir luchando en este camino de la vida cristiana, porque yo le prometí a mamá, hace un año exactamente cuando la tenía en mis brazos, le prometí que íbamos a llegar al cielo con mi hermano, con mi familia, y que haría todo lo que estuviera a mi alcance para encontrarme con ella ya cara a cara en el reino de los cielos. Es un regalo de Dios, la salvación. Yo lo único que tengo que hacer es aceptarla y mantenerme viviendo con Dios un día a la vez. Así es como hace las cosas el Señor Jesús en nuestras vidas. Vamos a estudiar la palabra de Dios porque continuamos el estudio de las Sagradas Escrituras. La primera historia la encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo 16 hasta el 34. En ese capítulo hay algo muy pero muy poderoso, porque Pablo empieza a visitar Grecia y los griegos eran personas muy idólatras, tienen muchos dioses, ustedes saben, todos los dioses griegos y todas las cosas, pero él se dio cuenta que esa gente necesitaba mucho de Dios. Y ustedes van leyendo en el versículo 2, dice que él se sintió compungido por ver la necesidad que había allí. Es importante que nosotros nos demos cuenta que hay mucha gente que necesita la salvación, que hay mucha gente que necesita encontrarse con Dios, que hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús. Pero en el versículo 23, Él les habla y Él se refiere a una de habían estatuas por todas partes de oro, habían monumentos en piedra, en barro, en madera. Y entonces Él les dice, yo necesito hablarles de un Dios especial. Ustedes tienen muchos dioses, pero hay uno que me llamó la atención. Dice el versículo 23, lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad contemplando los monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, al Dios no conocido. Pues al que ustedes adoran sin conocerlo, a ese les vengo a anunciar. ¿Saben que Pablo se dio cuenta que ellos tenían muchos dioses? El dios Zeus, la diosa Astartes, bueno, todos los dioses griegos que nosotros hemos escuchado y muchos más. Pero había un monumento, un altar a un Dios no conocido. Solo estaba el letrero que decía al Dios desconocido, al Dios no conocido. Y Pablo justamente le dice, de ese les quiero hablar. Del que no conocen pero ustedes adoran. De ese es el que les voy a hablar. Y justamente esa es la lección número 1. La lección número 1 es, hay mucha gente que adora al Dios verdadero sin conocerlo aún. Por ello, debemos hablarles de Jesús. Eso es muy importante. Hay mucha gente que adora al Dios verdadero sin conocerlo aún. Por ello es que debemos hablarles de Jesús, el verdadero, y llevarlos hacia Él. Lección número 2, Jueces capítulo 7 y capítulo 8. Está una de las historias favoritas de los jóvenes, la historia de los valientes de Gedeón. Al principio eran 32,000 hombres y Dios dice, son muchos, Gedeón. Pero el ejército que tenían que enfrentar eran mucho más de 300,000 hombres. Y ellos solo eran 32,000. Pero Dios les dice, son muchos, y cuando ganen, entonces se van a dar la gloria a ellos, porque así somos los hombres. Deja a algunos, deja a los que tengan miedo. Y entonces Gedeón dice, los que tengan miedo, regrésense. Y se regresan 22,000. Quedan solo 10,000 contra 300,000. Y entonces Dios les dice, todavía son muchos. Llámalos a que tomen agua al río y yo escogeré a aquellos que lleven el agua con la mano a la boca. Esos los dejarás conmigo. Y efectivamente, solo 300 hombres
fueron los que se llevaron el agua a la boca, y dijo, con esos es suficiente, dijo el Señor. Yo quiero que se lean esa historia, porque es una historia fascinante, es una de las historias más hermosas de las Sagradas Escrituras. Dios libera al pueblo y gana la batalla solo con 300 hombres, sin que ellos atacaran a esos hombres. Simplemente obedecieron qué era lo que tenían que hacer. Y allí está la lección número 2. Dios no necesita una multitud para salvar. Solo necesita unos pocos valientes como tú y como yo. Y Él ganará la victoria. Preciosa esa lección número 2. Y lección número 3, Job capítulo 37. Voy a leer el versículo 21 porque fue el que llamó mi atención y el que tocó mi corazón. Dice, a veces no se puede ver el sol, oculto como está entre nubarrones, pero el viento se mueve y los disipa. Y así podremos volver a ver el sol. Entonces, lección número 3. A veces nuestros problemas no nos dejan ver que Dios está allí, pero Él enviará vientos de paz en tu vida para que lo puedas ver con claridad. A veces la tristeza, los problemas nos hacen sentir como si Dios no estuviera allí, como esas nubes que tapan el sol, pero Dios está allí, Dios te escucha, Dios entiende tu necesidad y Dios va a enviar un viento desde el norte o desde el sur para que limpie esos nubarrones y puedas ver la luz del sol. Es el sol de justicia que es Cristo Jesús. Esas son las 3 lecciones que tiene para nosotros hoy la palabra del Señor. Son lecciones poderosas, son lecciones que nos reafirman en este sábado 7 de mayo. Y este sábado quiero recordarles que para mañana estamos estudiando Hechos capítulo 18, Jueces 9 y Job capítulo 38. Gracias por escuchar Línea Directa, gracias por conectarse con nosotros, gracias por sus oraciones. Dios les bendiga y un abrazo para todos ustedes en este día sábado. Que Dios les acompañe. Feliz día en Línea Directa.